Jesús, Señor, y quiero también que lo puedan conocer muchos más. Oh, Señor, cuando vemos esta expresión, ¿verdad? Mi amado es el más bello entre millares y millares. Oh, mi amado es el más bello entre millares de millares. Oh, y después dice, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer ese amado. Quiero conocer ese amado, ¿verdad? Que cuando escuchamos esta alabanza, esta adoración, este disfrute, y podamos decir, mi amado es el más bello entre millares y millares. Quiero conocer a Jesús, y qué bueno que el Señor nos dejó la palabra, ¿verdad? Para conocer a Jesús, para conocer ese amado que es tan bello. Es tan bello, a veces lo queremos limitar a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, pero Él es mucho más amplio, ¿verdad? Que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, los pensamientos de Él son mucho más altos, Señor Jesús. Y compartí hace rato también con mi hermana Ana, ¿verdad? Que es mi hermana Ana, Dios mío, hace un rato sobre una persona que, ¿verdad? A veces le falta ese amor, ese abrazo, y es verdad, pero tantas personas, ¿verdad? Que cuando piensan a conocer a Jesús, a ese amado, que es el más bello entre millares de millares, y eso pueden verlo en cada uno de nosotros, pueden verlo. Me llamó mucho la atención, no le iba a tocar esta cita bíblica, pero antes de comenzar con el estudio, quiero que busquemos en Mateo 8, no, Mateo 9, pero vamos a leer Mateo 9, cuando Jesús sana a un paralítico, no, Mateo 9, de 1 en adelante, dice que entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho, toma tu cama y vete a tu casa. Dice que entonces él se levantó y fue a su casa. Qué precioso que ellos estaban limitando el poder del Señor. Ellos pensaban que no era para perdonar pecados, que ese amado tan precioso, ese amado tan bello, millares de millares, lo tenía limitado. No sabían quién era Jesús, no le conocían, no conocían el poder del amor que tenía Él, ¿no? A perdonarlo, pero el Señor se lo hizo, creo yo, que adrede, ¿no? Para que pudieran conocerlo, para que pudieran ver que Él perdonaba pecado. Y por eso es que le dijo, me llamó la atención una vez que prediqué sobre esto, que es más fácil. O sea, no que es más difícil, sino que es más fácil. Para él era fácil tanto perdonar pecado como también al paralítico. Y dijo, bueno, yo puedo perdonar pecados. O sea, yo también puedo sanar. Y fíjense que tanto una como otra cosa, amén, yo soy Dios, yo soy ese más bello, más precioso, Señor Jesús. Y me llamó también mucho la atención un centurión. Ahorita sí en Mateo 8, dice 8:5, dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Qué bello, qué disposición del Señor, ¿verdad? Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué impresionante, hermano. Está el Señor con la disposición de ir, y como que ese centurión lo frena, ¡tácata! Respondiendo dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste,
te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Señor Jesús, Dios mío, me llamó la atención que este hombre dijo que no era digno. No era digno, pero el amor de Dios igual, por la fe que este hombre tenía y por ver la autoridad que Jesús tenía, creer que Jesús lo podía hacer, él lo hizo. Dios mío, pero si no era uno de los tuyos, Señor, no era un hombre digno, ¿cómo tú lo vas a sanar? ¿Cómo tú le vas a dar sanidad? ¿Cómo tú lo vas a sanar el criado? Si este hombre dijo que no era digno ni que entrara en su casa. Señor, ¿cómo es esto, Señor? Pero vemos cómo el Señor captura aún los corazones y aún busca. Él hace como Él quiere, hermano. Él hace como Él quiere. Él es Dios. Y el amor hacia la humanidad es impresionante. Como Dios, pero era enseñando aún a los discípulos que su amor no solamente iba por ellos, y aún su sanidad no solamente era por ellos, sino todo aquel que en Él creyera. Y yo creo, amén, por fe, que este hombre, cómo no se volvió después digno, ¿verdad? Cómo después no seguir al Señor, cómo no buscarle, cómo no seguirle. Y cada uno de los discípulos veía la actitud del Señor. Yo quería hablar un poco sobre la actitud de Pedro. El que pudo ver tantas cosas, todos estos milagros tan cerca, esta comunión tan hermosa del Señor. Cómo pudo tener experiencias con el Señor tan bellas. Amén, tanto parece que positivas como negativas según nosotros, ¿no? Pero todos eran para bien, era para formar un carácter, era para mostrarle muchas cosas hermosas, ¿no? Y por eso están escritas. Y el Señor también a nosotros. Un día vamos a buscar ese llamado, ese comienzo en Mateo 4. Mateo 4, del 18 al 20. Dice que andando Jesús junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Bueno, ellos estaban entretenidos, así como estaba tal vez este hombre, este centurión, y así como estaba este hombre también queriendo un milagro, pero estaba en otro sitio. Estos pescadores de ellos andaban tranquilos. Un día también a nosotros podemos ver nuestro corazón. Un día tal vez estábamos trabajando, un día tal vez estábamos estudiando, estábamos en nuestros quehaceres o haciendo lo que a nosotros nos parecía. No, pero pasó algo. El Señor, yo no sé, lo tenía fijado. La otra vez hablamos de lo que es el Señor ante la fundación del mundo. Nos había escogido. Y así como a Pedro, a Jacobo, a Juan, ahí también hizo con nosotros. Él pasando nos llamó también a cada uno, hermano. Nos hizo un llamado, sí, con todo lo desperfecto que estamos, con todas las situaciones negativas que tenemos, con todas las cosas que tengamos o no tengamos, aquel, el otro, lo que sea. Pero Él es el amado. Él ama a la humanidad, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y amó a Pedro y creyó que en Pedro, aún desde un principio, sin ser todavía pescador de hombres, ya le dijo, yo te voy a hacer, tú vas a ser pescador de hombres. Él mismo con esa fe llamó ya las cosas que no son como si fuesen. El mismo Señor empezó a colocar, a implantar esa palabra. Un hermano la otra vez tenía, en una de las prédicas, decía algo de esto, ¿no? Que había una joven desde niña, una niña, desde niña, no joven, sino niña, que siempre ella salía a buscar la leche. En aquel entonces, creo que en Estados Unidos llevaba la leche, y todavía algunos pueblos, creo que aquí también lo hacen. Los lecheros llevaban la leche a las casas. Y la niña siempre salía y le decía al lechero, tú vas a ser una Miss de Estados Unidos. Tú vas a ser una Miss de Estados Unidos. Y dice que esa niña empezó en su corazón a creer que iba a ser una Miss. A creer que iba a ser una Miss. Pero en el transcurso de su crecimiento, tuvo un accidente muy fuerte. Creo que fueron 5 años en rehabilitación. Se partió la pierna, tuvo varias operaciones, varias situaciones difíciles, ¿no? Que cuando ella ve todo lo que le decía este hombre, decía, bueno, este era para halagarme, este era como para hacerme cariño, pero ¿qué Miss voy a hacer yo? No tengo posibilidad ni recursos para ser Miss, hay que tener recursos económicos, ¿sabes? Y ahora también con esta situación. Pero hermano, tiempo después dice que ella fue Miss Estados Unidos. Tiempo después ella metió en un concurso y ganó no solamente el del pueblo, sino que después de la ciudad, y después, como que dice, fue Miss Estados Unidos. Y esas palabras,
sea, empezaron a ganar el corazón, así como las palabras que el Señor le dijo a Pedro y nos dijo a nosotros. O sea, esas palabras empezaron a ganar el corazón de Pedro. O sea, empezaron a hacer algo en él. Todo lo que había visto. Yo sé que cuando el mismo Señor, o el mismo Pedro, perdón, vio lo que el Señor estaba haciendo, y todo tan cerca del Señor, tanto con el paralítico como con este hombre, yo creo que le hizo mucha falta a Pedro esto del centurión, porque él cuando tuvo la revelación en Hechos de que iba para donde Cornelio, creo que era, en ese momento él decía que no podía tocar lo inmundo. O sea, que este era una persona inmundo, pero el Señor le dijo que vaya y fuera a ese lugar. Así también ese centurión tal vez no era digno, pero el Señor ya se lo había dicho a Pedro, le había hecho pasar por experiencia para que no llame impuro a lo que Dios llama puro, y por eso le mandó esa revelación, ese manto que bajaba, ¿verdad?, con reptiles y con muchas cosas. Entonces, bueno, empezó en Pedro todas las cosas, ¿no? En Mateo 14 vemos algo maravilloso. Eso es el Señor. Vamos a ver unas cuantas cositas de Pedro, pero viendo otra vez a nosotros mismos también aquí, desde el 22 en adelante, cuando Jesús anda sobre el mar, lo hemos tal vez leído varias veces, hemos visto cómo el Señor se había apartado, ¿no? Pero dice que el 24, vamos a avanzar un poco, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Bueno, vemos que este Pedro, yo no sé qué pasó, pero veíamos que era más osado que los otros discípulos. Siempre estaba como que metido ahí. O sea, siempre estaba como que sacándole al Señor algo. Y el Señor lo estaba permitiendo. El Señor buscó a Pedro, hermanos, para permitir muchas situaciones en la vida de Pedro, para que nos veamos nosotros reflejados en nuestra vida. O sea, para que sea no solamente una radiografía, sino una resonancia magnética. O sea, que puedan ver hasta lo más íntimo del corazón y las situaciones de nuestra vida. Y vemos que Pedro le dice con aquella valentía, o sea, y con aquella cosa al Señor, si en verdad eres tú, si eres tú, o sea, manda que vaya a ti sobre las aguas. Porque yo pensaba que era un fantasma, como que retando al Señor, ¿no? Señor Jesús, qué impresionante, y qué osadía de este hombre, de este Pedro, ¿no? Creyendo que si el Señor hacía algo, él también lo podía hacer. Porque el Señor dijo que íbamos a hacer las cosas que él hacía, ¿verdad? Bueno, Pedro como que voy a probar. Vamos a ver si es verdad. O sea, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. Y dice que él le dijo, ven, Señor, qué sencillo, ¿verdad? Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Vemos, Señor Jesús, que a veces, ¿verdad?, el Señor llama a esos pescadores, ¿verdad?, a esos hombres, a esas mujeres de fe, Señor, y empezamos a caminar sobre las aguas. ¿Sabes? Bueno, Señor, si tú me dijiste esto, vamos para allá. Si tú me dijiste aquello, Señor, yo voy. Pero en el momento que empieza la turbulencia, los vientos, las situaciones, empieza a haber duda. Señor, como que me equivoqué. Señor, como que estoy yendo por el camino contrario, porque dice que los vientos eran contrarios, ¿verdad? Y cualquiera diría, mira, si hay vientos contrarios, eso no es de Dios. Porque cada vez estamos acostumbrados, queremos acostumbrarnos a cosas solamente fáciles. Pero cuando vienen cosas en contra completamente, creemos que no es de Dios. Pero Dios como que a veces, hermano, yo no sé qué pasa, pero pone cosas en contra como para ver nuestra resistencia. Y vemos que todas las cosas a Él mismo le fueron en contra. A Pablo cuando lo llamó, es impresionante que no le dio agüita de azúcar, ni le dio agüita de panela. Si le dijo, yo le voy a mostrar cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Dios mío, Padre, pero, aunque sea una bendición, Señor, aunque sea, mira, ahora te va a ir bien, va. No, Dios mío, que va a sufrir por mi nombre. Dios mío, ¿quién quiere seguir a un Dios o a un Mesías que dice que le va a sufrir por el nombre del Señor? Señor Jesús, no es fácil, hermano. Y aún Pedro, a ver también todo esto, que estaba caminando, empezaron las dudas, y empiezan las dudas en nuestras vidas, empiezan las dudas en el ministerio, empieza la duda en la obra, empieza la duda, Señor, ¿qué está pasando, Señor? Pero ¿sabes qué?
es Dios a veces permitiéndolo. Dios permitiendo situaciones para formar un carácter. Y de momento no lo vemos. De momento no se ve nada de esto. Yo creo que Pedro pasaba por alto todas estas cosas. Después ellos empezaron a escribir. Y en este compartía con unos hermanos que si se escribiese todo lo que realmente el Señor hizo, no alcanzaría los libros, hermanos. ¿Qué no haría el Señor? Y a veces podemos decir, ¿qué más pudo haber hecho? Dios mío. O sea, unas y otras cosas se escribieron, pero son muchas más cosas de lo que el Señor hizo que no alcanzarían los libros. Y eso que fueron 3 años y medio de ministerio. Imagínense, en 3 años y medio era intenso. Por ahí una porción donde decía que no le da tiempo ni de comer. O sea, era tanto el trabajo que no descansaban. Señor, qué bello es el Señor. Pero bueno, vemos a Pedro, yo, porque es nosotros lo mismo que nos estamos viendo a veces reflejado en la vida de este hombre, de este Pedro. En Mateo 16, vamos a buscarlo ahí también, en Mateo 16, hay algo maravilloso, ¿no? Que en Mateo 16, el 13, dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres? Mateo 16, perdone que voy como corriendo. Jesús, como que me están persiguiendo. Mira, Pilar se ríe. Mateo 16, 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Qué tremendo el mismo Señor Jesucristo reconocer que no se lo había revelado carne ni sangre, sino era un contacto directo con el Padre desde los cielos, ¿sabe? Y no fue otro discípulo, fue Pedro. No se reveló carne ni sangre, no fue que otro le dijo, sino que el mismo Señor Jesucristo reconoció que fue el Padre. Dios sabe lo que tú me estás diciendo. No puede venir de parte tuya, Pedro, viene de parte del Señor. Pero me llama mucho la atención que después de esta revelación, no sé si por orgullo, no sé si por qué, pasa algo y a veces también nosotros nos vemos en estas situaciones, ¿no? No, porque nos parece mentira, pero dice que el 21, desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Señor Jesús, un hombre que acababa, tal vez, no sé cuántos días pasaron, pero había tenido una revelación del Padre directamente. ¿Sabe? El Señor le dijo que el Padre mismo le había revelado que era el Cristo, y el Cristo era aquel que tenía que morir. Pero cuando le dijo que tenía que morir, lo que realmente iba a pasar el Cristo, él empezó a intentar de aconsejarlo. Pedro, y vemos como el mismo Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Dios mío, ¿verdad que tuvo que haber sido un golpe duro? Pero él no se refirió, no se refirió a Pedro como tal, sino al que estaba influenciando a Pedro. Por eso es que en Efesios 6, 12, el Señor habla o tocó lo que realmente Pablo decía. La lucha no es con carne ni sangre, sino con principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces vemos como un hombre que fue utilizado por el Señor en un momento para una revelación tan grande. Dios mío, pero el amado también permite esa situación. El amado también permitió, ese amado entre millares, ¿verdad? Permitió y le dijo, atacó directamente a la influencia, a Satanás. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Señor Jesús. Pedro tal vez diría, bueno, Señor, ¿verdad que qué pecador de hombre voy a ser? ¿Sabes? Tú me hiciste un llamado. Pero imagínate, ahora me dice Satanás. ¿Sabes? Que estoy siendo influenciado por el mismo diablo.
Señor Jesús, ¿verdad? Que qué metida de pata. Pero vemos que el Señor, hermano, amaba tanto y sabía lo que Dios estaba haciendo en Pedro. Sabía lo que Dios estaba haciendo en los discípulos. Que Él no los botó o no los rechazó, sino que seguía insistiendo, enseñándoles. Y fíjense que es tan hermoso que ahí mismo en el 17 vemos varias escenas de la palabra, y hay mucho más tal vez, ¿no? Pero unas cuantas que vamos a tocar, donde el Señor nuevamente llama a Pedro en el 17:1, cuando va a transfigurarse, ¿sabe? No llama a todos los discípulos, sino llama a Pedro, Jacob y Juan. 17:1 dice 6 días después. 6 días después de que pasó esto, tomó a Pedro. Por eso es que cuando le dijimos, apártate de mí, Satanás, fue a Satanás, no fue a Pedro, ¿verdad? Porque a Pedro lo llamó nuevamente, lo tomó, ven acá. Pedro, Jacob y Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué bueno, ¿verdad? Señor Jesús, qué corazón el de Pedro en querer hacer algo para el Señor, en querer hacer algo para Moisés, en querer hacer algo para Elías. Qué emoción tan grande ver a esos profetas hablando con el Señor y hablando del reino y querer hacer algo. Por eso que decía que se parece a nosotros. A veces queremos nosotros hacer cosas, ¿verdad? Señor Jesús. Pero qué maravilloso que ese mismo que le reveló que Jesús era el Cristo, también empezó a hablar. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. Señor Jesús, dice que al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. ¿Verdad que el Señor le quería dar a entender? Amén, que al que tenían que oír y al que tenían que realmente ver era Jesús. Él era el Salvador del mundo. Aunque Moisés y Elías, amén, habían sido de utilidad para el Señor, Él quería hacer enramadas, pero no. Fíjate que el Señor, el mismo Padre que le reveló, tuvo que cortar el sentimiento de Pedro. Y le dijo, Pedro, no hagas nada. Tú tienes que ver al Señor Jesús. O sea, Él te llamó para que lo vieras a Él, para que lo oyeras a Él. Y que el Señor nos ayude, hermano, ¿verdad? De poder escuchar al Señor. ¿Sabe? No a Moisés, no a Elías, no tal, sino al Señor. En cada lugar, en cada momento, Señor, ayuda a que nuestro oído se afine a escucharte a ti, a verte a ti en medio de todas las situaciones. Pero seguimos, de una manera maravillosa. Jesús es el Señor. En Mateo 17, 24 al 27, nuevamente Pedro vuelve a salir, y esta vez es cuando le preguntan por el Señor, ¿no? En Mateo 17, 24 dice que cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Fíjate, le dijeron, nuestro maestro no paga las 2 dracmas. O sea, no le dijeron paga, ¿no? Sino no paga las 2 dracmas. Le hicieron una pregunta. Y un momento donde nos hace preguntas del Señor, y nosotros empezamos a intentar contestar por nuestra propia cuenta. Inmediatamente apresurado, Pedro contesta de que sí, que él la paga. ¿Sabe? No, sí, mi maestro, dice el 25. Y él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Señor Jesús, ¿sabe? Qué tremendo. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿verdad? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Señor Jesús, hasta le salió el pago del impuesto a Pedro también. Señor Jesús, te lo pagó no solamente al Señor, sino que también se lo pagó también a Pedro. Y hay momentos donde, verdad, nuestra reacción, nuestra actitud es defender al Señor,
hablar, intentar defenderlo, pero vemos que él no paga impuestos. Señor Jesús, realmente él no pagaba impuestos, él era el rey, era el rey de los judíos, era el Señor. Pero vemos cómo le pagó no solamente a él, sino también a Pedro. Y vemos que todas estas enseñanzas, aún en Lucas 5, cuando esa pesca milagrosa, cuando el Señor ve a Pedro y ve que no ha pescado nada. Señor Jesús dice que toda la noche había estado trabajando. En Lucas 5, del 4 al 6. Así que toda la noche estuvo trabajando, pero no había pescado nada. El Señor primero utilizó la barca, la otra vez también predicamos sobre eso. Bueno, ¿cuántos no hemos predicado sobre estas enseñanzas, no? Pero vemos que Él le dice que echara la red. Pero haber estado trabajando, y verá que cuántas veces hemos trabajado toda la noche. Vamos a buscarlo, no iba a tocarlo, pero en Lucas 5, del 4 al 6, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Cuántas veces hemos estado trabajando, verdad? Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice que, y habiendo hecho encerrar una gran cantidad de peces, y su red se rompía. Vemos que el Señor de una manera tan bella, aunque toda la noche hayas estado trabajando, Él lo sabía. Él sabe el trabajo que has estado haciendo. Él sabe que viene a recompensarte. Él sabe que necesitas echar la red, pero donde el Señor te diga ahora. No te la estábamos echando tal vez antes. Y decimos, Señor, ayúdanos a tener un oído, ¿verdad? Que el Señor realmente podamos escucharlo a Él. Por eso es que el Padre le dijo, oílo a Él. Señor, verlo a Él, Señor Jesús. Mateo 26, 35. Mateo 26, del 30, perdón, al 35. Él le dice, del 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, ¿verdad? Siempre Pedro ahí, Dios mío, como nosotros, como yo, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, qué tremendo, hermano, que en una de las porciones, no la toqué aquí, el Señor mismo le había dicho, Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Vemos que lo zarandeó cuando le dijo que era el Cristo y que necesitaba padecer. Y vemos que lo zarandeó también cuando lo negó. Pero aún con esa negación, con ese hombre que pudo negar al Señor, vemos que el Señor no desistía de él. No le echaba a un lado. Señor, en Marcos 16, yo creo que el Señor estaba con una gana de resucitar tan grande, y como que era con un deseo. Marcos 16, 7, o de 16, 6, vamos a leerlo. Marcos 16, 6. Dice más, Él le dijo, no os asustéis, cuando iban buscando al Señor en la tumba. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero decía a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Que bello que el Señor estaba deseoso de decir a los discípulos, pero decía y a Pedro. Aunque le hayan negado como Pedro, aunque le hayamos negado como Pedro, aunque le hayamos fallado como Pedro, el Señor resucitó para que le digamos realmente, dile a Juan, dile como quien dice a María, dile también que yo resucité. Sabe que él sigue siendo mi discípulo, que como yo le había dicho que iba a ser con él, voy a Galilea. Voy, esto es una promesa que yo le había hecho, que aunque me haya negado, yo estaba rogando por él para que su fe no falte. Vemos que el Señor de una manera maravillosa se mostró tan bello en Pedro, pero era mostrado también en cada uno de nosotros. Ver nuestras desperfecciones, nuestras actitudes, nuestras acciones, aún sirviendo al Señor y aún estando con el Señor. Porque, ¿saben? No era que no estaba con el Señor, Él estaba con el Señor. Él quería trabajarle al Señor. No era que estaba afuera,
Él quería funcionarle al Señor con todo su buen deseo. Pero su buen deseo a veces era un choque para el mismo Señor. Y el enemigo lo utilizaba. Que el Señor realmente nos guíe, hermano, en este tiempo de una manera maravillosa. Señor Jesús, en Juan 21, vamos a buscarlo. Juan 21. Nuevamente cuando aparece a los discípulos, vamos a leerlo desde el 1, dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, ya resucitados, junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaba junto Simón, Pedro, de primerito, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Dios mío, este Pedro, ¿qué le pasaba, pues? Señor Jesús, son orientados que están por allá, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Señor Jesús. Vemos que Pedro influenciaba de una manera, hermano, y por esa influencia que Pedro tenía en los discípulos, hoy también el Señor permitió también en la palabra, porque mucha de esa influencia que Pedro tenía también la tenemos nosotros. Fíjense que los discípulos también, por escuchar a Pedro que iban a pescar, fueron con él, pero no pescaron nada. Pero qué bello que el Señor, aunque hayan actuado de esa manera, el Señor se les presentó de una manera maravillosa. Y no solamente eso, sino que les hizo que pescaran, pero no que comieran de lo que ellos pescaron. Vamos a leerlo, que tal vez algunos no saben esa historia. Dice, vamos a continuar leyéndola. Dice que no pescaron nada. El 4, cuando yo iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. A los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijito, ¿tenéis algo de comer? Qué bello es el Señor. Como el Señor entra, igual que, ¿me acuerdas cuando le dijo a la mujer samaritana, verdad? ¿Sabe? Dame agua, dame de beber, vengo con sed. Aquí también Él se presenta como que, ¿sabe? Él sabía que no habían pescado nada, pero Él quería hacerlo como que reaccionar. Y era a veces que el Señor se nos presenta y nos dice, ¿tenéis algo de comer? O sea, ¿me puede dar algo? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¡Qué emoción! Amén. Ellos no se lo pidieron. Ellos como que no estaban rogándole al Señor. Ellos estaban en lo suyo. Y a veces nosotros también estamos en lo nuestro, ¿verdad? Intentando de hacer algo, lo nuestro. Pero el Señor sabe que estamos en lo nuestro. El Señor nos conoce. Y ahí se presenta el Señor también. ¿Saben? ¿Ustedes tienen algo para mí? No tenemos nada, Señor. Ah, bueno. Yo les voy a hacer ver que yo soy ese Jehová Jireh. El Jehová que provee el cordero, pero que también provee los peces. O sea, échelo a la derecha. Dice, y entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, el 7, dijo a Pedro, es el Señor. Dios mío, es el Señor. Pudieron capturar, es el Señor. Hermano, es el Señor. Es el Señor que hoy también quiere hacernos el Señor. Con su palabra. Ese Yeshua, ese amado. Ese que es precioso entre millares de millares. Ese que es hermoso se presenta en nuestra vida. Ay, Dios mío, que tengamos ese oído afinado y podamos, Pedro lo había reconocido, pero ese discípulo a quien Jesús amaba, ese que se recostaba en el pecho, dice que se recostaba en el pecho y sabía el latido del corazón del Señor, pudo capturar que era Jesús, es el Señor. Ay, que podamos decir nosotros, ¿verdad? En este momento es el Señor que está hablando conmigo en la noche, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra, sino como de 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Señor Jesús, ustedes pescaron, yo les dije que pescaran, pero yo lo tengo tan consentido, por eso es que ese amado es bello, entre millares de millares. Bueno, está toda la noche, la otra vez he compartido sobre esta experiencia, que yo me iba a pescar mucho para la laguna de Tacarigua. Una laguna, hermano, y a veces nos íbamos nosotros de las 7 de la noche que oscurecía. Y eso era pescar. Y a pescar, y zumbando tarrayazos, y toda la noche, como que dice, con los ojos pelados, es oscuro, y llegábamos tarde a la mañana. Y algunas veces pescábamos, otras veces no.
Mi papá muchas veces no pescábamos nada, hacíamos, pero intentaban de comprar entonces a otro que habían pescado. Hermano, y cosas sabrosas, ¿sabes qué era? Llegar en la mañana con aquella hambre o queriendo que tengan algo y que tengan una bracita ya hecha. Una brasa y con pan y con peces. Ese es el Señor, mostrándole cuánto yo te amo. ¿Sabes cuánto yo les amo? ¿Sabes que aún en medio de todas las cosas, aunque te hayas ido, yo quiero mostrarte mi amor. Yo quiero, así como al hijo pródigo, ¿sabes? Yo quiero mostrarte que yo estoy contigo y yo te llamé. Yo te sustento, Pedro. Yo te sustento. Yo te sustento. Yo te sustento a cada uno de nosotros. El Señor viene como nuestro sustento, como nuestro ayudador, como aquel que en medio de tal vez de las situaciones, porque sabe cosas fuertes, hermano, que está toda la noche trabajando, pescando y no pescar nada. Y hay momentos donde parece, con esta situación que están pasando, como que no se pesca, como que no está pasando nada. Como que bueno, como que no hay manera. Pero el Señor está pendiente también, hermano. Está pendiente de cada una de estas situaciones, en cada uno de los hermanos. Señor, tal familia está pasando tal cosa, tal persona tiene tal enfermedad, tal situación. Sí, yo estoy pendiente de eso. Yo estoy pendiente de que no has pescado nada. Pero cuando salga, yo te tengo un pescadito ahí asado. Yo te tengo un pescadito bien bueno, Señor Jesús. Qué bueno. El Señor no tiene un pescado, hermano. Hoy nos está dando ese pescadito asado y ese pan también para nosotros. Señor Jesús, qué bueno es el Señor. Después el Señor empieza a hablarle, a decirle a Pedro una y otra vez que si le amaba por 3 veces. O sea, le decía, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea, aquí estoy yo, Pedro, en medio de ellos. Aquí estoy yo en medio de ellos, Pedro, Señor Jesús. Y le puedo decir algo que me llamó mucho la atención en el 18, después que le dijo que si lo amaba 3 veces, y Pedro ya como que estaba ya medio irritado. ¿Qué le pasa al Señor conmigo? Tú sabes que te amo. En el 18, el mismo 21 y 18, hasta el 22 dice, de cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e iba a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió nuevamente con lo que empezó, ¿verdad? Sígueme. Sígueme, Pedro. Sígueme, pero no quiero que me sigas como tú lo estabas haciendo. Que tú te ceñías e ibas por donde tú querías. O sea, tú te ceñiste, como quien dice, para ir a pescar. Y te llevaste a todo el mundo también a pescar. Pero te quitaste después la ropa. O sea, hacías lo que tú querías. Pero cuando ya seas viejo, ¿sabes? Otro te va a vestir. Otro te va a llevar de la mano. Yo lo que quiero decirte, Pedro, es que venga, sígueme. Yo quiero ayudarte, ven. Yo quiero darte la mano. O sea, yo quiero que te dejes guiar por mí. Yo quiero que te dejes direccionar por mí, Pedro. Que con toda esta falla, estos pros, estos contras, esto no hace una diferencia del llamado que yo te di en un principio. Así como te dije cuando estaba pescando, cuando estaba en ese momento, saliendo de la pesca y te dije, mira, sígueme, dejaste todo. O sea, así mismo te digo hoy también. Ven, sígueme. Sígueme, Pedro, sígueme. Señor Jesús, qué bello es el Señor. Dice que el 20, volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo, a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Señor Jesús. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Señor Jesús. Pedro, ¿qué está pasando, Pedro? O sea, si yo estoy hablando contigo, tengo una intimidad contigo, Pedro, te estoy diciendo que me sigas. O sea, Pedro como que tenía celos, será de ese discípulo. ¿Por qué? Porque dice que el discípulo a quien Jesús amaba. Entonces como que ahí estaba, Pedro estaba como los hermanos de José, ¿verdad? Como con cierto celo. O sea, me llamó a mí para que yo haga la obra, me llamó a mí, pero este también vino de Salamero. Cuando vengo a ver también está siguiendo al Señor, porque a él también, bueno, a él no lo habían llamado también, él no tenía el llamado, Señor Jesús, pero había cierto celo, y el Señor le dijo, que a ti, sígueme tú, hermano, sígueme tú. ¿Verdad? Que el Señor nos ayude a poder realmente seguir al Señor, a poder disfrutar a Él. Y vamos a buscar en Génesis 49, Génesis 49, 11 y 12.
Jesús es el Señor. 49, 11 y 12, ¿sabes qué está por ahí? Sí. Dice que atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en su sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y su diente blanco de la leche. Señor Jesús, él hablaba de un pollino atado, pero un pollino atado a la vid, un pollino que no podía estar en otro sitio. O sea, dando a entender que ese pollino, hermano, que nosotros como esos pollinos no podemos estar en otro lugar. Necesitamos estar atados a la vid. Nuestros ojos van a ser rojos del vino y los dientes blancos de la leche. Que nuestros ojos y nuestros dientes puedan expresar, amén, lo que es el Señor realmente. Pero ¿cómo? Estando atados a la vid. A Pedro le decía: Pedro, tú no puedes estar de cualquier manera. Tú tienes que estar atado a la vid. Tú tienes que estar conmigo, Pedro. O sea, no vayas para ningún otro sitio. Ven, sígueme. Te habías ido a pescar, tal vez a tu manera. Habías intentado de actuar tal vez cuando el denario, pensando que yo no pagaba, que yo pagaba impuestos, que si no pagaba, que si yo pagaba. Pero Pedro, yo realmente quiero que tú estés atado a la vid. O sea, yo quiero que tu hablar sea blanco, como la leche. Que tus ojos estén como el vino, que vean la sangre del cordero, que puedas estar atado solamente comiendo uvas, solamente comiendo de la palabra, solamente sustentado. Por eso necesitamos seguir al Señor, hermano. Que el Señor nos ayude. Y así como a Pedro, o viendo a Pedro expresado aquí, es también una radiografía de cada uno de nosotros en este tiempo. Señor, que tal vez hemos actuado de diferentes maneras con el Señor. En algunos momentos disfrutando de la pesca, en otros momentos tal vez negándole, en otros momentos tal vez siendo utilizado por el mismo enemigo, intentando de ser tropiezo para el Señor. Pero el Señor en ningún momento lo rechazó, sino que en todo momento estaba ahí. Y por último terminó él diciéndole: sígueme, sígueme, ¿sabes? Sígueme. Como comenzó el Señor, hoy también nos dice el Señor: sígueme. Sígueme cualquiera sea la situación. O sea, aunque hayas hecho lo que hayas hecho, sígueme. Lo que quiero es que tú estés cerquita, quiero que estés atado a la vid como está este pollino. Come lo que yo te estoy dando. Sigue comiendo de la palabra. Sigue esperando en mis promesas. Sigue esperando en lo que yo te dije. Sigue esperando, porque si yo te lo dije, yo lo voy a hacer. O sea, que no pienses que porque el enemigo te engañó en un momento determinado, que el mismo Satanás, como te lo dije de frente, te utilizó en ese momento. O sea, yo he perdido el propósito que tengo contigo. No. Sigue atado a la vid. O sea, sigue comiendo, sigue con esa cuerda cortica, sigue aquí disfrutando de lo que yo te quiero dar. Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé entendimiento en este tiempo, y así como a Pedro, amén, podamos seguirle y disfrutar del Señor. Amén. Jesús es el Señor. Amén. Vamos a estar orando para aquellos que también no han recibido al Señor en su vida. Amén. Que en medio de toda situación que puedan estar viviendo, puedan recibir al Señor como su Señor y su Salvador. Señor, hoy te damos gracias. Te pedimos que entres a nuestra vida. Queremos estar atados a la vid. Usted es la vid verdadera, Señor. Por eso hoy clamamos para que tú entres en nuestra vida, nos hagas tus hijos, Señor. Inscriba nuestros nombres en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Clamamos por cada uno de los que están escuchando. Clamamos en nuestros corazones también, Señor. Padre, para que tú nos ayudes y nos sigas ayudando a cada uno. Señor, ve usted el propósito por el cual fueron llamados, Señor, y sigue usted trabajando en los corazones. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Padre, el Señor sea con ustedes. Jesús es el Señor.